Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Aunque el día está un poco frío, pero sabemos que la misericordia de Dios, la presencia de Dios es el fuego que trae a nuestra vida esa vida, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Bienvenidos a este tiempo devocional. Muy buenos días a todos, bendiciones en esta mañana, bienvenidos a este tiempo de recibir la palabra y el consejo que viene de nuestro buen Señor. Allí donde estás, dispón tu corazón para recibir con gozo, con alegría, con libertad la palabra de Dios. Amado Jesús, honramos y bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Damos alabanza, damos adoración a tu nombre en esta hora, Señor. Amén. Exaltamos tu señorío y te damos gracias por este día, Padre, que tal vez está un poco frío, Señor, pero que tu cobertura está sobre nosotros. Y para nosotros eso es más que un motivo suficiente de honrar, glorificar y exaltar tu nombre. Es motivo más que suficiente de alegrarnos y gozarnos en esta mañana por tu benevolencia, por tu gracia, por tu favor puesto sobre cada uno de nosotros. Y no solo sobre nosotros, sino que también sobre nuestra familia. Tu cobertura les alcanza a ellos, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque nos has acordonado, Señor amado, con ángeles a nuestro alrededor, que nos guarden, que nos defiendan de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, de todo robo, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tu cobertura está sobre nosotros, mi Rey. Te honramos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, Padre. Ponemos este tiempo delante de tu altar, delante de tu presencia. Pedimos que hables a nuestro corazón y que a medida que recibimos tu palabra, recibimos sanidad, aleluya, recibimos liberación, Señor, pero también recibimos el reposo tuyo, Padre, porque eso es lo que produce tu palabra en nosotros, Señor. Paz, libertad, justicia, Señor. Gracias, Padre, por ella, Señor. Nos alegramos, Señor, en esta mañana. Bendecimos y honramos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia, estamos con el tema de hasta la cumbre, hasta lo último. Vamos nosotros a cumplir ese propósito a cabalidad. Dios nos permite en esta mañana seguir hablando de ese monte que lo encontramos en San Mateo capítulo 5, bien conocido como el monte de las bienaventuranzas. Y Dios nos ha llevado a entender muchas cosas. En algunas hemos hecho estas pausas, en algunos nos hemos detenido porque el tema es tan profundo, el tema es tan denso que va a traer enseñanzas a nuestra vida para que seamos edificados, corregidos, para que sea añadida a nuestra estatura eso que nos lleva también a tener la estatura plena en Cristo Jesús. Así que en esta mañana continuamos allí en San Mateo capítulo 5. Dice la palabra del Señor: bienaventurados. Bienaventurados los que tienen, ¿qué, pastora? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿En qué versículo está? Versículo 6. Versículo 6. Así que hablamos de la justicia, pero no de la justicia de venganza. Y vamos a continuar con este tema. La justicia se puede ver desde varios ángulos, desde varios puntos de vista. Desde varios puntos de vista. Si nosotros hablamos de la justicia, de aquí, desde nuestra posición terrenal entre nosotros, se habla de equidad, se habla de integridad. Si nosotros hablamos de la justicia de Dios, podemos hablar de esa misericordia, Nosotros viendo la justicia de Dios la vemos como misericordia y se traduce como misericordia. ¿Cómo ve Dios la justicia en nosotros? Como obediencia. Entonces es de aquí hacia allá, misericordia, de arriba hacia abajo, obediencia, y entre nosotros como integridad, como equidad. Ahora, la justicia de Dios también se refiere a rectitud, a integridad. Pero como les decía, nosotros desde aquí vemos la justicia de Dios como misericordia. Entonces, Dios es tan recto, Dios es tan íntegro, que si nosotros cometemos un pecado que merecía la muerte, porque ese es el pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Si cometemos un pecado y vamos a la ley que merecía la muerte, la justicia de Dios, que es misericordia, nos perdona a través de la muerte de su único Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando esa sangre sobre nuestras vidas para el perdón de pecados. Entonces, Dios, si operara o Dios obrara en la justicia, que es recibir lo que merecemos,
Imagínate, ¿qué recibiríamos entonces cada mañana? ¿Cuál sería el pago de cada mañana? Si Dios pagara conforme a nuestros hechos, conforme a lo que cada uno de nosotros hiciéramos, ¿tú te imaginas cuál sería el pago? Pero Dios, esa justicia divina, entonces la traducimos como misericordia, porque nosotros, ni tú ni nosotros, recibimos lo que nos merecemos. No recibimos lo que nos merecemos, sino estamos recibiendo lo que no nos merecemos, que eso es gracia. Entonces estamos recibiendo cada mañana lo que no nos merecemos. Esa es la misericordia de Dios, esa es la justicia de Dios. Y damos gracias a Dios por esto, porque no estamos recibiendo el pago de lo que nosotros nos merecemos, sino por el contrario, es la misericordia de Dios la que está sobre nuestras vidas. Ahora, la justicia de Dios es equidad, pero no igualdad. ¿A qué vamos? Es decir, que Dios a cada uno de nosotros nos da conforme a su riqueza, pero también a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de administrar. También si estamos en el tiempo de recibirlo. O tal vez si lo que estamos pidiendo aporta, ayuda, va en línea al propósito. Porque esto tiene que quedar muy claro y este es un tema que debemos explicar un poco mejor. Que Dios, la justicia de Dios es equidad, mas no igualdad. No igualdad, porque si habláramos de igualdad, entonces a todos nos bendice de la misma manera o nos da de la misma manera. Todos reciben lo mismo. Todos reciben lo mismo. En el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Pero si habláramos de igualdad, dice la palabra que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2. Entonces si habláramos de la equidad de Dios como igualdad, A todos les hubieran dado los 5. a todos les hubiera dado 5. Correcto. Pero entonces, ¿por qué en esa parábola, por qué a cada uno le dio de diferente cantidad? Por la capacidad que cada uno de nosotros tenemos Amén. delante de Dios. Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestras motivaciones, ¿verdad? Dios conoce las habilidades, las capacidades, y en esa medida es que Él nos da. Volvemos al ejemplo del niño. Yo no le voy a dar un billete grande de un gran valor a un niño, porque yo sé que él no está en la capacidad para administrarlo, pero sí se lo puedo dar ya a una persona adulta, porque sé que va a tener la capacidad de administrarlo. Dios para todos tiene bendición. Amén. Dios para todos derrama de su gracia y de su favor, pero a cada uno le da de acuerdo a su medida. A esa capacidad. Ahora, otra de las razones por las que hablamos de equidad y no de igualdad es, ¿estás en el tiempo para recibirlo? Porque hay un tiempo para todo. Dice que debajo del cielo tiene su hora. Si habláramos de igualdad, todos los hijos de Dios seríamos bendecidos el mismo día, a la misma hora y de la misma manera. Por eso el Señor habla, y aún los injustos, los impíos, que son, ellos prosperan. Pero en cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque esto sí que ha hecho que muchas personas pierdan la fe, pierdan el buen ánimo. ¿Por qué? Porque yo he visto como mi hermano que lleva menos tiempo en el evangelio, en la iglesia, esta persona es más bendecida, más próspera que ni siquiera nosotros que entregamos todo, que llevamos mucho más tiempo en la iglesia. Recuerda que las bendiciones de Dios no es por orden de llegada. O sea, no es por orden de llegada. Si tú tienes 5 años, entonces se te va a dar más. Si llevas 2 años, entonces aún no lo mereces. No. Dios conoce primero tu corazón y el mío, nuestro corazón. Estamos en la capacidad para administrar lo que queremos. Estamos en la capacidad de poderlo administrar. Nuestro corazón está en la capacidad de recibirlo sin que se vaya a envanecer. Son muchos factores que influyen en el momento de ser bendecidos, cada uno de nosotros. Ni siquiera los apóstoles todos no fueron bendecidos de la misma manera. Y que Dios los tiene en cuenta, o sea, Dios tiene en cuenta todos los factores que nos rodean, y en esa medida es que Él nos da. O sea, Dios no es un Dios injusto, Sí. porque a veces creemos que Dios es un Dios injusto. Cuando tú te pones a mirar la bendición de otro, ahí es cuando tú crees que Dios no camina en justicia, sino que Dios camina en injusticia. ¿Y por qué a Él y a mí no? ¿Sí? ¿Por qué a veces también caemos en ese error? Porque nos creemos demasiadamente buenos. Y resulta que la Biblia en Jeremías nos dice que Él conoce las intenciones del corazón. Dice, vano y engañoso
Y también dice, y perverso es el corazón. El único más, ahí la Biblia dice, pero Jehová es el que conoce, Jehová es el que escudriña los corazones y a cada uno le da de acuerdo a la medida. Entonces, a veces no es que seamos tan buenos, y recuerdo cuando se presentó el fariseo y el publicano a la puerta del templo, el uno decía, yo soy tan bueno, yo soy tan lindo, por dicho, él mismo creía que tenía la aureola, y el publicano decía, Señor, yo soy tan vil, yo no merezco de tu gracia, yo no merezco de tu perdón. Y mira cómo la Biblia dice que Dios miró el corazón del publicano, que era un corazón sincero y que era un corazón arrepentido. ¿Por qué? Porque el publicano reconocía que él no era tan bueno como él creía que era, a diferencia del fariseo. Y a veces nos pasa eso, nos creemos tan buenos y a veces aún somos osados con el Señor y decimos, pero es que ya es el tiempo de bendecirme, ¿por qué no me has bendecido? Yo creo que ya es el tiempo. Y no, nosotros no somos nadie para conocer si ya es el tiempo o no es el tiempo, porque el único que conoce el tiempo propicio y adecuado para nuestra bendición es el Señor. Ahora, de lo que habla la pastora es el que nosotros tengamos mucho cuidado, con esto, porque consideramos que Dios está en deuda con nosotros, que Dios está en deuda. Entonces, si tú no me das, entonces, ¿por qué? Porque Dios no es bueno. Y algo que tenía yo aquí escrito, que es lo que la pastora está hablando, que esa es la razón por la que muchas veces Dios, siendo justo, para nosotros no lo es, para nosotros es injusto. Es injusto, porque un Daniel pudo, pasó momentos fuertes, sí, pero pudo de pronto saborear esa bendición de ser uno de los principales allí después de Faraón, porque él pudo saborear y deleitarse. Y a José también. Y José, el mismo José en Faraón, gracias. José y hablando de José y Daniel. Ellos estuvieron allí, al lado Daniel con Nabucodonosor, el mismo José con Faraón. Pero hablemos de un Pablo. Pablo saboreó las mieles de la cárcel. De la piedra, de los azotes, del menosprecio, del escarnio, del vituperio, del ser echado, o sea, de vivir naufragios, de vivirlo todo. Y creo que Corintios nos amplía un poco más acerca del tema. Pero con referente a lo que les estaba compartiendo, mira lo que dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, deleítate con lo que tienes hoy. Deleítate con lo que tienes hoy. Prepárate para lo que Dios te va a dar mañana. Amén. Pero muchas veces lo que hacemos es no entrar en agradecimiento y en deleite por lo que tenemos, por estar pensando en lo que no tenemos o por lo que otro ha recibido. Recuerda que envidia no solo es querer lo que otro tiene, sino también ver cómo otro tiene. Eso sencillamente, otro tiene, yo no tengo. Entonces envidia no solamente es que él pueda tener lo que yo no tengo, sino también el hecho de que otra persona tiene, así yo no lo quiera, pero esa persona lo tiene. Entonces, al hablar de justicia, de equidad, no de igualdad, ojo, no de igualdad, porque entraríamos nosotros en amargura. Nosotros como pastores entraríamos en amargura. Hay hermanos en la iglesia que tienen esos carros y yo me gozo y me alegro, camionetas, carros de alta gama, y nosotros con nuestro pichirilito rojo, pero es una gran bendición. ¿Podría entonces yo levantar una voz delante del cielo y decir: Señor, ¿y por qué? ¿Por qué, Señor, a nosotros nos has dado ese carrito rojo tan pequeñito? ¿Y por qué a otros que tal vez no hacen la obra como nosotros y son tan bendecidos, tan prósperos y tienen mejores carros que nosotros? No. Es que yo no mido la benevolencia, el amor de Dios por lo que nosotros podamos tener en esta tierra. Ya recibimos lo mejor, todos, y es la salvación. De ahí en adelante todo es añadidura. De ahí en adelante todo es ganancia. Para mí el carro que tenemos es ganancia y se lo agradezco a Dios. Se lo agradezco. Entraría en amargura porque nosotros vivimos al sur de Bogotá. Alguna vez hablamos eso en la iglesia. Lo predicábamos y lo enseñábamos. Entonces, amada familia, Dios es justo. Dios es justo. Para nosotros, por muchas razones, pareciera que no lo es.
No lo es, porque no tenemos lo que queremos, porque no lo tenemos en la medida que queremos. Pero recuerda que todos y cada uno estamos en procesos. O estamos entrando a un proceso, pasando por un proceso o saliendo de un proceso. Tal vez yo estoy saliendo de un proceso, otros están entrando en un proceso y otros están pasando por un proceso. ¿Cuál es el proceso por el cual tú estás pasando? Recuerda que en el desierto, el pueblo no pudo ahorrar. El pueblo no pudo tener allí algo de reserva. Vivían con lo necesario porque era un proceso de formación. Salir de Egipto, una mentalidad de Egipto para entrar a una tierra prometida. Mentalidad de tierra prometida. Entonces, cuando hablamos de justicia de Dios, Dios es justo. Dios cuida de ti y es justo. Al salir de Egipto, durante el desierto y aún en la tierra prometida. Entonces hay muchos que ya están entrando en la tierra prometida. Otros hasta ahora están saliendo de Egipto. Otros pueden estar pasando por ese desierto. Pero Dios en todos estos panoramas, en estos tres escenarios, sigue siendo el mismo y es igual de justo. Es igual de justo porque en el desierto yo no puedo ahorrar. Pero en la tierra prometida tengo en abundancia. Si yo estoy pasando por el desierto, que es el mismo Dios, mi Dios, como el que está entrando en la tierra prometida, que tiene abundancia, es el mismo Dios, nos cobija el mismo amor, equidad, no igualdad. Porque entraría entonces yo en amargura. Señor, pero ¿por qué Él ya está en la tierra prometida? Y yo estoy todavía en el desierto. Y yo no puedo ahorrar. Y Él sí tiene. Justicia habla de equidad, integridad, misericordia. Ahora, es entender los tiempos. Mi tiempo no es el mismo tiempo por el Amén. cual Él está pasando. Es necesario que podamos caminar en ello. Y yo sé que cuesta porque uno quiere las cosas rápido y uno quiere pasar los procesos rápido. Pero solamente Dios sabe hasta qué momento. Ahora, el tiempo de Dios es el tiempo que nosotros nos demoremos en el tiempo del proceso en aprender. A veces le decimos, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener ahí? Y por estar pensando en hasta cuándo Dios me va a tener aquí, no trabajamos en lo que tenemos que trabajar. Dios no es un Dios cronos. Dios es un Dios eterno. Él no tiene afán. Kairos. Él es todopoderoso y Él no tiene ningún afán. Entonces, los que debemos de entender que estamos siendo procesados somos nosotros. Y no depende de nosotros, no depende de Dios, perdón, sino depende de nosotros. Aprende. En lugar de decirle al Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener así? Pregúntale, Señor, hoy que tengo que aprender. Porque yo quiero seguir adelante, yo quiero pasar, yo quiero conquistar, yo quiero llegar a ese Canaán, yo quiero llegar a esa tierra prometida. No miro a mi izquierda, no miro a mi derecha, me enfoco en el proceso en el que tú me llevas, me enfoco en trabajar las áreas que tú quieres que yo trabaje para yo poder salir adelante. ¿Por qué? Porque pedimos la bendición cuando no hemos sido procesados. Queremos la bendición cuando nuestro corazón no está preparado. Queremos la bendición cuando nuestra mentalidad sigue siendo una mentalidad de esclavo, sigue siendo una mentalidad que está en esclavitud, y Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando tú recibas la bendición estés en libertad, con un corazón sano, con un corazón limpio, con un corazón santo, porque también queremos bendición cuando no nos hemos limpiado en el Señor, cuando no hemos pasado por el proceso de la santificación, que es un día a día, es un diario vivir con Dios. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo eso, para que al momento de que tú recibas la bendición, la recibas con gozo y no estés diciendo, ay no, hasta que por fin, hasta que tú puedas entender y aprender, y que te puedas alegrar y puedas, esa persona que prosperó, esa persona que va un paso más adelante de ti, que en lugar de ser el motivo de tu queja, sea el motivo, sea tu inspiración para seguir adelante. Señor, esa persona logró, esa persona perseveró, esa persona hizo el cambio en su vida. Señor, esa persona es mi inspiración, debe ser mi punto de inspiración para yo decir, Señor, haciendo el proceso, sí se puede alcanzar la bendición y sí podemos lograr conquistar. Entonces, familia, de aquí hacia arriba vemos como la justicia es como misericordia. Dios ve esa justicia en nosotros como obediencia y entre nosotros como integridad, como equidad. Trabajemos. Queremos que sea Dios el que trabaje todo el tiempo. Señor, que se refleje esa misericordia, manifiesta esa misericordia. Queremos las bendiciones. La pregunta es entonces, ¿y cómo ve Dios nuestra justicia? ¿En obediencia
obedecemos, porque sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, ¿cómo lo ve Dios? Y entre nosotros como integridad, como equidad. Ahora, si tomamos ese texto, el que vemos de las bienaventuranzas, y lo vemos a la luz de todo lo que hemos hablado y hemos visto, diríamos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud, de integridad. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de obediencia. ¿Tenemos esa hambre y esa sed de la obediencia? Bienaventurados. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y dijimos que justicia es misericordia, Amén. integridad, equidad, obediencia. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de misericordia, de obediencia, de equidad, Amén. de integridad. Bienaventurados porque ellos serán saciados. Ahora, este tema es tan profundo y necesario que vemos la necesidad, por valga la redundancia, de ampliarlo un poco más, porque Dios nos enseña, Dios nos instruye. Y para cerrar, ¿qué entonces, qué es lo que dice? Porque dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. O Entonces, sea, nos está dando dos puntos muy importantes ahí. Es que dice que bueno que tengas hambre y sed de justicia. Y dice que es bueno, ¿por qué? Porque la vamos a recibir. Cuando la anhelamos, cuando la deseamos, dice, porque ellos serán saciados. Quiere decir que Dios sí está interesado en darnos, en quitarnos esa hambre y quitarnos esa sed de justicia. Saciarnos de ella. si te das cuenta que no es una lista para heredar el reino, sino más bien son las características y el carácter de los que pertenecemos al reino. Amén. Entonces, esto es para ti. Esta palabra es para ti, para mí, para todos. Señor, ayúdanos a tener siempre hambre y sed de esa misericordia, de esa obediencia, de esa integridad, de esa equidad, de esa obediencia que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces, poder caminar en esto todos los días. Amén. El día y el próximo martes, yo te invito a que te conectes nuevamente a este devocional, porque estoy seguro que Dios seguirá hablando a nuestras vidas. Y lo podemos entender muchas cosas, Señor. Gracias. Porque hoy entiendo que Dios habla y se mueve en equidad, no en igualdad, sino equidad. Equidad. Igualdad, lógicamente, dice la palabra que a todos se nos dio una misma medida de fe, que se nos dio una medida de fe, no dice, sino se nos dio una medida de fe, sí, amén. Pero en cuanto a esa justicia, se habla de equidad, no de igualdad. Y así podremos nosotros reposar y descansar y ser agradecidos con Amén. Dios. Y entender, entendemos. entender uno cuando entiende, uno reposa. Cuando tú entiendes, tú reposas, porque sabes por qué camino vas y por qué camino va la persona que está a tu lado, los que te rodean, tus vecinos. Porque bueno, el libro de los Salmos también nos habla acerca de eso, que no te angusties, no te preocupes por aquel que prospera. Entonces, ¿por qué? Porque nos preocupamos porque ellos lo tienen y nosotros no lo tenemos. Ahora, no podemos polarizar, irnos a los extremos. Ay, ya entendí. No lo he recibido porque no me lo merezco. No. No lo he recibido porque es que ya entendí, porque es que soy malo o porque no. Porque está siendo procesado. Sí, estamos en diferentes tiempos. Diferentes etapas. Dios es el mismo. Dios fue el mismo Dios en Egipto, el mismo Dios en el desierto y el mismo Dios en la tierra prometida. Ahora te hago la pregunta, ¿en los tres escenarios se vivieron momentos iguales? ¿Fue algo que se vivió en Egipto, lo mismo que se vivió en el desierto y lo mismo que se vivió en la tierra prometida? ¿Verdad que no? No. Pero sí es el mismo Dios, es el mismo cielo, sí. Pero son las mismas personas, el mismo Moisés que estuvo en Egipto, estuvo en el desierto y saboreó las puertas de la tierra prometida. Te hago la pregunta, ¿Moisés experimentó lo mismo en los tres escenarios? No, porque eran procesos diferentes, tiempos diferentes. Esa es la justicia de Dios, Amén. la misericordia, la equidad. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos llevas a entender, Señor, muchas cosas que nos permiten entrar en libertad, en esa paz. Señor, entender que la justicia de Dios la vemos como y se manifiesta como misericordia.
que Dios ve esa justicia en nosotros como obediencia y entre nosotros como integridad y como equidad. Permítanos entender esto, Señor, a profundidad, Padre, para poder también caminar en libertad y no con queja, Señor, no pensando que Dios no nos ama o que Dios es indolente. Recuerda que Dios es un Dios de equidad y a cada uno, dice la palabra del Señor, que da conforme a sus riquezas en gloria. A cada uno se da el pago según el trabajo y la obra de sus manos. Es a cada uno. Habla de equidad, no de igualdad. Señor, que cada día podamos ser más esforzados. Señor, que busquemos la excelencia, Señor, en todas las cosas que hacemos. Padre, teniendo ya el mejor y mayor pago, Señor, y es la salvación, porque tú entregaste a tu único Hijo en una cruz por nuestras vidas, y esto es lo mayor que podamos nosotros recibir, lo mejor. Padre, de ahí en adelante es añadidura y es ganancia. Gracias, Señor, tenemos un corazón agradecido. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, lo entendemos y pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón porque considerábamos, Señor, que era tal vez tú eres un Dios injusto, que no nos amabas, que no estabas pendiente, que no atendías a nuestra oración, que a los demás sí los escuchas, pero a nosotros no nos habías escuchado, que a los demás le habías respondido, pero a nosotros no. Perdónanos, Señor, perdónanos, papá, porque, Señor, también debo entender que estamos en procesos, que estamos en diferentes tiempos, Señor, y cada uno está siendo procesado y enseñado en áreas diferentes. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, a ti el honor y la exaltación, papá. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia, recordemos, el día de mañana tenemos ayuno en la congregación, 9 de la mañana. El domingo tenemos Santa Cena en nuestros 3 servicios habituales, 7, 9 y 11 de la mañana. No te lo puedes perder. Amén. Y preparémonos desde ya. Preparémonos desde ya. Recuerda que tenemos una actividad en el mes de noviembre. 3, 4, 5, 6 y 7 de noviembre. Va a haber una palabra poderosa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que vamos a recibir del cielo ese buen ánimo, nuevas fuerzas para poder continuar y avanzar. Entonces se llama Trascender 2022. Trascender 2022. Y también recordemos la actividad de la pastora Elizabeth y el pastor Ferleín. Ellos tienen un congreso de mujeres. Día 23, 22 y 23 de octubre. Está el congreso para aquellas personas que estén interesadas. Mujeres de Dios. Pueden inscribirse, Mujer de Dios. Inscríbete, saca tu cupo. Y si tienes amigas que quieran también recibir, claro que sí, también está abierta la invitación para todas. Amén. Recuerda, 22 y 23 de octubre. Es en la iglesia Fruto del Espíritu, pero los que están allí encabezando los pastores Ferleín y Elizabeth en las Acacias. Así que mayor información, si quieres allí dejar tus comentarios, si necesitas información para acompañar igual y recibir allí en este congreso de mujeres. Mujer, vuela. No mujer vuele, no, sino mujer vuela, trasciende. Amén. Ensánchate. Amén. Así que no se lo pueden perder. Les bendecimos. Un excelente abrazo, día. bendiciones para todos.